Así es que una vez más estamos agradecidos de tener a nuestro invitado especial de hoy en este Ministerio Reencuentro, nuestro hermano José Ariel Polanco, quien está dedicado a dar campaña evangelística en un ministerio muy bonito junto a su esposa. Muchos de ustedes lo han visto, han compartido con él en sus iglesias, porque después de aceptar al Señor, pues se ha dedicado a comunicar lo que Dios ha hecho con él. Así que bienvenido, hermano José Ariel Polanco, que el Señor te bendiga y te use grandemente. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermano. Dios pueda bendecirle grandemente a usted también y a cada uno de los que en esta hora pues hemos apartado este espacio para conversar, para tener este testimonio y sobre todo para orar y estudiar la santa palabra de Dios. Quisiera invitarte allí donde está, que agarre tu Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios y también pues incline su rostro conmigo y una vez más elevemos una oración al trono de la gracia. Eterno Padre y buen Dios, en esta noche te doy gracias por permitirme el privilegio de por medio de esta plataforma presentar tu palabra. Padre, es un milagro que yo esté aquí en este día, en esta hora por todas las situaciones que pasé, por todas las aflicciones que pasé, pero tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. También, Padre, te ruego que si hay alguien esta noche que te está buscando, que se quiera acercar a ti, yo sé, Señor, que más deseo tiene usted de bendecirle, de amarle, que esa persona de entregar su vida a ti. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo alcance cada hogar aquí conectado y cada corazón aquí presente pueda ser lleno de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, abra su Biblia conmigo en el libro Carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4, específicamente verso 22 hasta el 24. Dice la palabra de Dios en carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22, de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestío del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Wow, solamente en estos versículos hay allí un contenido maravilloso que teológicamente, que sacando lecciones podemos hablar quizá una hora o más, pero vamos a brevemente sintetizar un poquito para pues darle paso a lo que es el testimonio con el cual me han solicitado en esta noche. Dice la palabra de Dios que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo es eso que puede haber un viejo hombre y un nuevo hombre? Sí, es posible. Y todo ser que vamos al cielo y vamos a entrar al cielo, necesitamos pasar por ese proceso llamado conversión. Ese proceso que nos lleva a un encuentro con Dios, los que no lo han tenido. Luego de este encuentro, como dice el versículo 24, nosotros poder ser vestidos del nuevo hombre según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Yo quiero enfatizar algo aquí, mi querido. Este proceso no lo logra ningún ser humano por sí mismo. No es algo que yo digo, yo voy a santificarme y lo voy a lograr por mi cuenta, por mi propio pensamiento. No, imposible, porque los deseos del hombre, los deseos del ser caído, son en contra a los del Espíritu, son en contra a los de signos de Dios. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús, otra versículo dice, somos más que vencedores. Y un texto que voy a usar clave en esta noche
Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, viene a ser hecho todo nuevo. Yo quiero que usted, nuevamente yo quiero leer el versículo 24, porque lo que el versículo 24 dice es como la llave maestra que abre el salón donde se efectúan todos los eventos para una nueva conversión. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Déjame decirte que el único que puede hacer ese ser nuevo es Cristo. No hay otra forma. Usted puede experimentar, como yo siempre uso en mi testimonio en las prédicas, puede experimentar todos los elementos que el mundo ofrece. Me refiero ropa, vestimenta, moda, prenda, lujos, autos, casas, yates. Puede experimentar vicios, drogas, alcohol, tabaco, café, cigarrillo y un sinnúmero de elementos que podemos creer que es el uso de estos pueden llevarnos a una vida de gozo, a una vida de felicidad, a una vida de libertinaje. Pero es solamente en Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es la misma Biblia, que es su propia intérprete, dice que ella es la verdad. Juan 17:17, Jesús orando allí en ese contexto por los discípulos, por sus discípulos que habían de creer, él le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo, Juan capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La ley de Dios, Salmo 119, 142, dice que la ley es justa, es santa y es la verdad. Y el Espíritu Santo es la verdad. Solamente por medio del estudio de la Biblia, por medio de la oración, por medio de la santidad, podemos llegar a ser ese nuevo ser, esa nueva joven, esa nueva mujer, ese nuevo matrimonio, ese nuevo trabajo, sobre todas las cosas, ese nuevo ser humano que usted y yo necesitamos ser. ¿De qué manera? En Cristo Jesús, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Con estos versos en mente y esta introducción, yo quiero que usted que me está escuchando, que usted que Dios le ha permitido escuchar este testimonio, voy a tratar de resumir en unos minutos estos 34 años de vida que hoy puedo decir con gozo en Cristo Jesús, pues soy un nuevo ser, soy una persona feliz, vivo en paz, puedo dormir tranquilo, puedo comer tranquilo, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las necesidades, aún en medio de las dificultades, puedo estar tranquilo. Bien, para los años 1987-88, mi papá, jovencito en aquel entonces, estaba casado, tenía dos mujeres, su pareja formal, más tenía una señora que, como decimos aquí en Dominicana, tenía una amante. Ambas mujeres que mi padre tenía en ese momento salieron embarazadas en el mismo tiempo. Fue tanto próximo que una de ella dio a luz 22 de noviembre, otra dio a luz 25 de noviembre del mismo año 1989. En ese periodo de tiempo pasaron unos meses, ambas mujeres dieron a luz, pero posterior, unos meses más adelante, una de ellas fallece, le da una grave enfermedad, en aquel tiempo una viruela, sarampión. Ella hizo un pasmo, se fue al salón, se lavó el pelo, hizo un pasmo y falleció. Esta mujer, al fallecer, deja su único hijo en la orfandad, como se dice, y pues mi papá, lógicamente, se queda con la señora que quedó viva, con la otra, en este caso, que era su amante y ahora pasó a ser su esposa. Mi papá con esta señora tuvo dos hijos más el que es de mi misma edad, y allí pues completó 4 hijos. Quien le habla a ustedes, José Ariel Polanco, es el joven que aquel entonces, en 1990, quedó huérfano de madre porque ella fallece
de esta enfermedad. Al yo quedar en brazos de mi abuela materna, ella pues que tenía más niños pequeños, según me contaron más adelante, ella pues se vio un poco económicamente forzada, un poco limitada, con varios niños pequeños y una pareja de esposos que no tenían hijos le dijeron, dama, regálenos ese niño, nosotros se lo vamos a cuidar muy bien, vamos a llevárnoslo fuera del país y periódicamente se lo vamos a traer porque nosotros no podemos tener hijos. La señora, en este caso mi abuela, vio que era una oportunidad para el niño porque su madre había fallecido, mi papá que estaba un poco distanciado con su otra señora y mi abuela vio una oportunidad para el muchacho, para el niño en aquel entonces y me regaló. Pero cuando mi papá supo que el niño que había quedado de su primera esposa lo habían regalado, mi propio padre luego me cuenta que él, pues, que en ese tiempo tomaba alcohol, se dio un buen dominicano, un prende, y fue y armó un alboroto allá y le dice a ellos que si no me buscaban, él iba a armar una masacre. Mi propio padre me cuenta cómo él, desde aquí, yo resido en República Dominicana, en la ciudad de Santiago actualmente, pero había otra ciudad llamada Moca, y entre Tamboril y Moca hay un trayecto que se llama Ceiba de Madera, que fue donde yo nací y me crié, y fue donde mi mamá falleció. Entonces, mi papá que fue a buscarme a Santo Domingo, donde me había llevado, contó cómo él me trajo a casa de su mamá, mi abuela paterna, quien allí, junto a dos niños más, me crió hasta la edad de unos 20 y algo de años, cuando ya pues salí de casa. Queridos hermanos, allí comenzó, según los estudios de algunos psicólogos y psiquiatras que hicieron casos clínicos con mi diagnóstico ya posteriormente, determinaron que la enfermedad por la cual yacía más de 14 años tuvo origen aún desde el vientre de mi madre, cuando ésta luchaba por la situación que enfrentaba con mi papá y este niño, posterior joven, actual caballero que está frente a ustedes, arrastró lo que fue una enfermedad diagnosticada clínicamente como depresión clínica psiquiátrica medicada. Ya, cuando este diagnóstico vino a darse, yo tenía una edad de unos 13 a 14 años. Antes de esto, mi abuela, que me crió con mis otros dos primitos, esta mujer hizo todo lo posible por, como madre, abuela, educarme, formarme, llevarme a la escuela, pero aún así yo crecí sabiendo que no tenía mamá. Miraba a los niños en la escuela como sus padres lo llevaban, como le besaban la mano a su mamá, a su mami, y pues yo me quedaba como que, sí, pero yo no tengo, y mi mamá, pero lo peor, algo que le añade a esto más tristeza, es que hasta ese entonces mi papá no me daba la asistencia, el calor, el cuidado de un padre paterno, aunque estaba vivo, aunque estaba a unas cuadras de la casa de donde yo me crié con mi abuela. Ojo lo que somos padres aquí. Si hay algo que Dios nos va a pedir cuenta es de los hijos que nos dio. ¿Qué usted está haciendo? También ojo con los que somos hijos y tenemos nuestros padres. Dice la palabra de Dios que honra a tu padre y a tu madre, único mandamiento con promesas para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El hogar, el matrimonio, la familia es sagrado, es el vínculo más hermoso, es allí donde encontramos el verdadero gozo, la verdadera paz. El enemigo lo sabe esto muy bien y por eso se ha ensanchado, como dice Apocalipsis, el hacerle guerra, el levantarse contra los matrimonios, contra los hogares, contra los jóvenes, contra los niños, contra todo aquel núcleo que represente gozo, paz y felicidad aquí en la tierra. Ahora viene la parte central del testimonio. Cuando pues fui creciendo con esos ciertos temores, esos ciertos vacíos, esas ciertas inseguridades, desde niño siempre sentía una presencia divina. Comprendí divina después de adulto y después que entendí la palabra de Dios. Según yo en aquel momento era mi mamá. Yo sentí esa presencia que hoy sé que se llama Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo. Y antes yo decía que era mi mamá. Sentí esa presencia en un momento de angustia, de temor, de miedo, de enfermedad. Siempre mi abuelita me crió con temor de Dios y me educó con los principios de la Iglesia Católica. Siempre me mandó al catecismo, allí me formaba, hice mi primera comunión, pero pues como todo joven me fui al mundo
no guardaba los principios, no conocía la palabra de Dios, no conocía la verdad y entonces pues estaba esclavizado en las tradiciones, en el engaño, en la mentira que el mundo nos puede vender. Ahora bien, queridos hermanos, llegada a los 11, 12 años, fue cuando entonces allí comenzó la parte más oscura de mi vida. Comencé a enfrentar crisis nerviosas, ansiedad, depresión, deseo de encierre, no quería salir, no quería comer, no quería bañarme, no quería vestirme, solo quería oscuridad, solo quería soledad y siempre en mis pensamientos había una serie de ideas, pensamientos suicidas, ideas erróneas, oscuras, ideas que me llevaban, querían arrastrarme a pensamientos negativos, pensamientos suicidas. Tanto así que una madrugada, una noche no podía dormir, sentía como si me faltaba oxígeno, como si me apretaban el pecho, sentía un temor que en mi vida nunca antes había experimentado, sentía una gran ansiedad, hice una gran crisis, me llevaron a una emergencia y pues yo le pregunté, dije al doctor en aquel momento lo que realmente me pasaba, que yo sentía como que voces me hablaban y me decían cosas como quítate la vida, ya nada tiene sentido, ya nada sirve, para qué vivir? Tú no tienes mamá, tu papá no te busca, tú vives solo, tú estás vacío, tú no importa. Y quizás yo hablo para alguien que en estos momentos de su vida ha pasado por momentos así. Cuando luego leí en la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejen, dice Jesús, yo con todo te recogeré. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y no hay ese que a mí venga que yo no le eche fuera, porque todo aquel que a mí viene, no le eche fuera, dice el Señor, más por ti, por mí, murió Cristo. Entonces, cuando me llevaron desde donde el médico que me trató en esa emergencia, en ese momento le decía a mi tía que efectivamente yo era un paciente de psiquiatría, que tenían que llevarme, porque obviamente es un paciente que escucha voces, un paciente que le digan que él escucha voces que le hablan de que se quite la vida, es un paciente psiquiátrico. Me mandaron a psiquiatría y cuando mi abuela me manda con una tía a una clínica donde hay un psiquiatra, el psiquiatra va, me evalúa y me dice, no, usted joven no, que tiene que ponerse, enfocarse en sus estudios, un muchacho elegante, un muchacho lleno de vida, juventud, usted lo que tiene que ponerse, enfocarte en él, y me habló un poquito rudo, el psiquiatra me dio unos medicamentos, unas recetas y me mandó a la casa. Pues déjeme decirle, querido, que un sábado, en medio de una depresión, en medio de una tribulación, en medio de una angustia, yo obedecí las voces demoníacas que me decían, quítate la vida. Tomé todos los fármacos que el psiquiatra me había indicado. A estos fármacos le sumé las pastillas de la presión arterial de mi abuela, le sumé todos los fármacos que mi abuela tenía en un cofre, como todos los viejitos en una vitrina guardaba un cofre con todos sus fármacos, más todos los medicamentos que me había dado el psiquiatra, y un sábado en la tarde, a una edad de 14 años, decidí obedecer esa voz satánica que me decía, quítate la vida. Cuando me tomo todos los medicamentos que allí contenía, tanto los medicamentos psiquiátricos como los medicamentos de mi abuela, pues comencé a sentirme mal, comencé a vomitar, comencé a tener unos síntomas extraños, me llevaron a otra emergencia. Cuando me llevaron a la emergencia, me refirieron al hospital regional aquí en Santiago, Arturo Grullón. Fueron al hospital Arturo Grullón, me ingresaron en emergencia me dieron las primeras atenciones, pasaba ya las 6, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, el caso se complicaba, nunca perdí el conocimiento y a mi abuela, a mi tía, que era la que estaba en ese momento en emergencia, le dijeron que el caso se estaba complicando, que tenían que moverme de esa unidad de emergencias a una unidad de cuidados intensivos, pero que se prepararan para lo peor. Allí viene la parte más impactante, que aun cuando la recuerdo, cuando la narro, pues me hace pensar, servimos a un Dios vivo, hay un Dios de poder, hay un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y queridos hermanos, ¿saben lo que pasó? Me llevaron de la emergencia a cuidados intensivos, me pusieron Levin, sonda nasográfica, electrodos, me pusieron sonda nasal, me pusieron aparato por todas partes, pero nunca pedí el conocimiento. Pasada ya la medianoche,
solamente escuchando el silencio, el sonido del monitor de cuidados intensivos, viendo médicos que vienen, médicos que van. Escucho literalmente cuando un doctor dice, este paciente no llega a la 1 de la tarde. Pues allí pasó en mi vida lo que debe de pasar en todo aquel que quiere encontrarse con Cristo, en todo aquel que necesita una nueva conversión. En aquel momento, con mis ojos llenos de lágrimas, cerré mis ojos y me confesé a Dios como nunca antes lo había hecho. Le dije, Padre, he escuchado que lo que se quita en la vida no entra al reino de los cielos. Yo te ruego, Señor, que me perdones y me lleve donde los hombres necesitan tu palabra. Dicho esto, queridos hermanos, se me entró una fuerza sobrenatural, me desprendí todos los aparatos que tenía y vinieron médicos, vinieron más médicos y eso se llenó de médicos, me inyectaban medicamento para intentar sedarme y nada. Y al final de la historia de ese momento, me sacaron de cuidados intensivos, me llevaron a una habitación sola y allí, pasada la madrugada del sábado, amaneció el domingo, primer día de la semana, y amanecí en una habitación sano, cuerdo y con vida. Allí vino una psiquiatra, la cual fue una gran ayuda para mí en aquel momento y me hizo una pregunta que nuevamente rasgó mi corazón y me preguntó, ¿por qué decidir poner fin a mi vida de esa manera? Algo que yo no entendía, algo que yo no comprendía. Un joven con apenas 14 años. Y entonces, queridos hermanos, cuando esto sucedió, ella me dio seguimiento a esa psiquiatra, me dio tiempo, consulta, consulta. Pasaron un tiempo. El Señor cumplió al instante el llamado que le hice aquel día. Le dije que me perdonara y que me llevara donde los hombres necesitaban su palabra. Dije eso con una canción que desde niño había escuchado, titulada Alma Misionera. ¿Y sabes qué pasó, queridos hermanos? Que cuando yo llegué a mi casa, que llegué sano, que llegué salvo, apenas con 15 años, 14, 15 años, entonces allí nuevamente comenzó aquella lucha, la cual pudo cesar 10 años después. Desde los 14 hasta los 24 años, no entregué mi vida a Cristo, no me encontré con la verdad. En esos 10 años me envolví en el alcohol, en las calles, en los bares, en las modas, en las ropas, en las deudas, en los placeres del mundo, pero la depresión era peor. Intenté una vez suicidarme con 14 años, luego lo intenté a los 16, luego a los 17, luego a los 19, luego a los 22 y la última vez fue a los 24 años. 6 intentos de suicidios, 3 de ellos gravemente al borde de la muerte. Y déjame decirte, Dios trabaja de diferente manera. Dios tiene diferentes formas de cómo llamar a sus hijos. Pero si en esta noche tú estás escuchando este mensaje, no espero una crisis, no espero una tormenta, no espero una tempestad. Él te dice en Apocalipsis 3, vete ahí, yo estoy a tu puerta y llamo. Y si oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a ti. Y esa puerta es tu corazón. El Señor te dice, abre tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Ven a mí como tú estás, ven como estás. Y yo te haré descansar. Hermanos, y yo tuve 10 largos años en el mundo. 10 largos años que Dios me libró de enfermedades, me libró de accidentes, me libró del lazo de la muerte, de la peste destructora. Siempre tuve temor de Dios. Siempre le pedí a Dios, siempre le oraba antes de acostarme, siempre oraba cuando levantaba, aún me acostaba borracho. Llevaba ocasiones que yo iba a misa con un humo, en una resaca borracha, como le decían, que a veces yo miraba a dos padres en la misa. Y ahí de esta misa yo me iba a veces a comer chicharrón de cerdo con cerveza y a bailar, que era uno de mis placeres y mis deleites, queriendo ahogar la tristeza, la ansiedad, la depresión, el vacío. Y déjame decirte que podrás experimentar lo que quiera, podrás hacer lo que quiera, pero ese espacio, ese vacío, solamente lo llena la presencia de Cristo Jesús. Queridos hermanos, el tiempo fue transcurriendo, llegué al bachillerato,
Crisis iban, crisis venían, depresiones iban, depresiones venían. Una de las crisis más fuertes de los intentos de suicidio fue una vez con un veneno. Mi abuelo, que me crió junto con mi abuela, era agricultor, o es, todavía está vivo. Y una vez intenté suicidarme con un vaso de veneno de herbicida, el cual casi me quemó todo el esófago, la garganta. Pude vomitar parte de él. Me llevaron ya adulto con unos 19 años al Hospital Regional Calvario Báez. Allí tuve al punto de morir. Nuevamente clamé a Dios, nuevamente le pedí perdón y su amor y su misericordia nuevamente me respondieron. Me sanó, me libertó de allí, pero no conocía a Cristo, no conocía la verdad. Por más que intentaba, por más que oportunidades que Dios me dio, no podía salir de las ataduras del engaño, porque dice Efesios capítulo 4, versículo 24, que solamente por medio de Dios, por medio de la santidad y la verdad podemos ser libres. Podemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y déjame decirte, querido, que de todos los intentos de suicidio, el más trágico fue un día cuando escuché la voz del diablo nuevamente que me dice, ya no hay solución, quítate la vida. Toma la pistola, tú sabes dónde está, date un tiro, es un solo tiro, un disparo, y ya. No vas a haber problema, no vas a haber dolor. Y yo busqué la pistola, sobé la pistola, me la llevo a la 100, me la llevo, estoy acostado en la cama con la pistola en la 100, aprestándome la 100 el castillo, y se hizo un silencio solemne. Y en aquel silencio, en aquella quietud, en aquel momento de completa paz, escucho una voz apacible que me dice, esa decisión no es tuya. Cuando siento esa paz inmensa, cuando escucho esa voz en mi cerebro, en mi mente, intento retirar el arma de fuego de mi cabeza. Y cuando la voy a poner en la cama, el disparo hizo ¡boom! Explotó la esquina de la habitación. Un mosquitero que tenía puesto hizo un círculo quemado. El disparo salió por una abertura entre una puerta y la pared. Y en aquel día, nuevamente, mi corazón se rasgó, me tiré de rodillas, lloré amargamente, imaginaba que mi cabeza estaba explotada allí en la cama, luego me tocaba y decía, no, estoy vivo, no me pasó, miraba la pared donde cayó el tiro, lloré amargamente, le pedí perdón a Dios y el Señor me escuchó. Pasado unos días de ese acto, fui a una misa a la iglesia católica y estoy allí en la misa y viendo al Padre. Hay una pared con una imagen pintada de Jesús y me olvidé de lo que el Padre estaba hablando. Y en medio de una crisis depresiva, le dije, hablando con Jesús, Padre, yo sé que tú existes, yo sé que tú me estás escuchando, yo sé que tú sabes que yo he intentado aún quitarme la vida y nada sucede. ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Yo quiero conocerte, yo quiero servirte. Y luego miraba al Padre y miraba la plataforma de la iglesia y yo le dije a Dios claramente, pero aquí adentro, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Salí de aquella misa y me invitaron a visitar una señora. Cuando voy a visitar la señora pues nos abre la casa con mucho amor, con mucho entusiasmo. Una señora con una sonrisa espléndida, una señora con un carácter angelical, una señora con una amabilidad que nunca antes había experimentado. Y me dice, wow, pero el Espíritu Santo está grandemente en este muchacho. Y yo le dije en mi mente, ¿y qué Espíritu Santo será que esta señora está hablando como me vengo yo sintiendo? La señora comienza a predicarme. La señora me regala un tratado, el cual tengo el privilegio aún de conservar. Esto sucedió en el 2015 y el tratado era este: un diálogo con Dios acerca del sábado. Ese tratado, queridos hermanos, me lo regaló la señora con muchas preguntas y respuestas. Y resulta que cuando la señora me da el tratado, me predica, me invita a la iglesia, me dice que si a mí me gustaría conocer de la Biblia, oiga, primera vez que me ve, primera vez que me conoce, y la señora te emociona, la señora me está predicando.
Pero cuando la señora habla, yo siento en mi interior una paz, un gozo que nunca antes había sentido. Yo tenía un tío en un pueblo, en una ciudad aquí que le llaman Cienfuegos. Yo iba a beber a la casa de mi tío porque mi tío, que también le gustaba el alcohol, y a su esposa y a sus hijos, íbamos y hacíamos un party, como le dicen en buen dominicano, y hacíamos fiestas y bebedera. Y un domingo amanezco resacado con una resaca. Ya usted sabe, de esa que el humo está igualito, y le digo, yo me encuentro, estoy en casa de mi prima en su habitación, y digo yo, Juana, a mi prima, wow, y estas Biblias tan bonitas. Dice Juana, prendía también. Ariel, eso me la regalaron unos cristianos de esos locos que andan predicando. Si tú quieres, llévatela a las dos. Digo, no, Juana, yo me voy a llevar una sola. ¿Qué voy a hacer yo con dos Biblias en mi casa? Una sola. Y yo lo hice en aquel momento. Le digo, ¿por qué? Me gustó la portada, me gustan los libros, me gusta la lectura. Y en aquel tiempo no lo hacía tanto como ahora. Yo nunca había leído la Biblia. Hermanos, y esta es la Biblia que todavía conservo. Mire, esa fue la portada que me gustó, esa fue la portada que me llamó la atención. Y cuando llego el domingo, ese domingo llego a mi casa, guardo la Biblia, nunca la había utilizado, nunca la había guardado, estaba en un librero que yo tenía. Y cuando llego de casa de la señora que me predicó y me regaló el tratado, un diálogo con Dios acerca del sábado, mira cómo Dios trabaja, mira cómo Dios obra, mira cómo Dios prepara el camino para que sus hijos anden en la senda de justicia. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre del engaño, libre de la tradición, libre de las mentiras, pero sobre todo libre de las garras del maligno, que solamente quiere, Juan 10:10, hurtar, matar y destruir tu vida. Pero el mismo texto, el mismo versículo dice, Jesús hablando más, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo quiere quitarla, el diablo quiere destruirla. Cristo vino para dártela, para multiplicártela, para bendecir tu vida. Hermanos, ya aterrizando en el testimonio, el mensaje de esta noche, resulta que cuando llego a mi casa, de casa de la señora que me dio el tratado, yo guardo el tratado en esta Biblia que nunca había leído. Ya para este momento ya yo había atravesado 10 años ya de diagnóstico de enfermedad, unos 14 años en total de la enfermedad de la depresión, varios intentos de suicidios, y un sábado, ya yo me había ido a la universidad, ya yo me había graduado, y un sábado llego de la universidad del trabajo, ya era enfermero, yo soy enfermero de profesión y trabajo en el área de la oftalmología, y trabajaba en cirugía en aquel entonces, oftalmológica. Y cuando llego de cirugía del trabajo ese sábado, entro a mi casa, tengo una ansiedad, tengo una desesperación, y escucho esa voz apacible que me dice, entra a la habitación. Me llevo de la voz, estoy hablando para alguien, que la voz del Espíritu Santo te está hablando. Cuando Dios te habla, Dios habla apaciblemente. Dios llama con misericordia, Dios llama con amor, Dios hace como se le presentó el Espíritu Santo a Elías, de una manera apacible, de una manera audible muchas veces, y de una manera convencedora. Hermanos, y cuando la voz me dice, entra a la habitación, entro a la habitación, la voz me dice, toma la Biblia, y yo le digo a la voz, pero yo no sé leer la Biblia, y la voz me dice, tú sabes leer, ábrela. Cuando leo, hago así, y agarro la Biblia, de la Biblia sale el tratado que me entregó la señora. Y yo dije, oh, este es el tratado que me dio la doña, un diálogo con Dios acerca del sábado. Y dije, oh, mira, yo justamente hoy es sábado. Y la voz me dice, ve a la mesa del comedor, siéntate y léelo. Queridos hermanos, cuando abrí la Biblia, cuando abrí el tratado, cuando comencé a buscar, lo único que yo conocía de la Biblia en aquel momento eran que los números grandes eran capítulos, los números pequeños versículos, después nada más. Y cuando comencé a buscar todo lo que el tratado decía, y comencé a leer, y ojeaba para acá, y ojeaba para allá, se me entró un deseo, una ansia, un deseo de saber más, de aprender más, y se encendió una luz en mi interior que hasta el día de hoy, queridos hermanos, ha venido en aumento y en aumento y en aumento, en deseo y deseo y deseo de conocer esa verdad. Hermanos, cuando terminé de leer el tratado, pasaron como 2 horas estudiando, yo le dije, oh Dios mío, pero si todo esto es verdad, yo he vivido una mentira. Aquí me dice que el día de reposo es el séptimo día sábado, día que usted apartó, santificó y bendijo, pero yo voy a la iglesia domingo. Aquí me dice que no podemos adorar imágenes, más mi misma abuela me crió adorando imágenes, encendiendo cuadros, velones, santos, vírgenes, divinos, niños, Santísima Trinidad y un cerrero de santos y de cuadros. Yo decía, si todo esto es verdad,
yo he vivido una mentira. Y aquel día hice la oración que cambió mi vida. Yo me arrodillé en aquel momento. Le dije, Padre, dice tu palabra que los muertos nada saben. Y esa presencia que yo he sentido, que yo decía que era mi mamá que no conozco, nunca conocí. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese ser que aquí viene? Y yo sé que eres tú, Señor. Porque ahora tu palabra me dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 que los muertos nada saben, que su pensamiento, su amor, su odio y todo pasa al olvido, que no tienen más parte ni más paga en lo que se hace aquí en la tierra. Entonces, en aquel momento me arrodillé y le dije a Dios con un corazón sincero, Padre, sí, todo esto es verdad. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero guardar el sábado. Yo quiero servirte. Oh, querido hermano, dice Elena G. de White en el libro de la oración, que no hay una oración, un clamor de un pecador, de un alma que no pueda ser desechada por Cristo. Y ahora me llega así de rapagada aquel hombre endemoniado gadareno cuando Cristo iba pasando por allí. ¿Se acuerdan de una lección que vimos hace pocos atrás que decía que Dios, Jesús pudo escuchar entre el ruido y entre el murmullo, Dios pudo escuchar el susurro y el clamor de este hombre? Cuánto más si usted clama al Señor. Uno de mis textos favoritos que tengo en toda la Biblia, uno de mis textos favoritos que casi siempre lo digo en todas mis sermones, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, queridos hermanos, aquel día conocí la verdad y la verdad me hizo libre. La verdad comenzó a santificarme, la verdad comenzó a purificarme. Pero y entonces este muchacho que tenía años en el alcohol, este muchacho que venía de una vida, de un hogar vacío, de un hogar desorganizado, este muchacho que venía con un sinnúmero de trastornos, con un sinnúmero de problemas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora el Espíritu Santo comenzó un proceso de santificación. Ahora comienza un proceso de limpieza. Ahora comienza un proceso de santidad, un proceso de hacer un nuevo ser, el cual solamente se complementará, terminará cuando Cristo venga. Oh, queridos hermanos. Y el diablo que me reclamaba como de él, el diablo que me tenía pisoteado por el pecado, por las prácticas del pecado, por las obras de la carne, entonces comenzó a perder, porque este hombre comenzó a alimentar el ser espiritual, comenzó a comer la palabra de Dios, comenzó a encender la lámpara que es Cristo, esa lámpara que es su palabra, y comencé a apoyar mi vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Miren, queridos hermanos, cierre del testimonio. Luego de esto, en el mismo hospital Arturo Grullón, donde yo iba a perder la vida cuando tenía 14 años, ahí mismo luego fui estudiante de enfermería e hice una pasantía de un mes interno dando servicio mañana, tarde y noche. Mire cómo es Dios. Luego de esto, en el mismo hospital donde yo iba a perder la vida por causa del intento de suicidio con veneno, allí en este mismo hospital regional universitario José María Carvalho Ibáez, allí mismo fui interno de enfermería haciendo mi carrera. Luego de esto, cuando intenté quitarme la vida con aquella pistola, aquel día comenzó el nuevo ser a obrar en mi vida. Tuve un hijo maravilloso llamado Moisés, el cual tiene 8 años. Luego de esto, pasé por un divorcio. Cuando yo conocí a Cristo, yo le dije al mundo, se lo digo a la persona, se lo digo a usted, si hay algo que le quiere apartar de Cristo, apártese de eso, pero nunca sea parte de Cristo, nunca sea parte de la verdad, nunca sea parte de la fe, porque marchítese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque Cristo permanece para siempre. Y déjenme decirle, queridos hermanos, que aún pasando por las tribulaciones, recuerde que el cristiano pasará por muchas aflicciones, pero de todas ellas, ¿qué? Nos librará Jehová. Y luego de este entonces, pasé por un divorcio, duré casi 3 años y pico viviendo solo, pasé de tener hogar, matrimonio, familia, vehículo, a la nada, estar solo, solamente agarrado de Cristo y de su palabra, de sus promesas. Y allí en la soledad, allí en la tristeza, ¿usted cree que José cayó en depresión?
Pues no le voy a decir que no pasé por un momento triste, no le voy a negar que lloré, no le voy a negar que resbalé, no le voy a negar que me sentí mal, pero ahora yo tenía a Cristo. Ahora yo me sabía los himnos de la iglesia, ahora yo tenía un hermano en la fe, ahora los sábados yo iba a la iglesia, ahora yo me apoyaba de la palabra y ahora yo me agarraba de Cristo. Y un día el Señor me dijo en Salmo 40, verso 1, pacientemente espera en mí, que me inclinaré a ti, escucharé tu clamor. Hoy puedo decirle 1 de octubre de 2024 que celebro con mi amada esposa 2 años, 5 meses de casado. Me casé un 1 de mayo de 2022. Estoy festejando la llegada de un príncipe llamado Abdiel, siervo de Dios, el cual está aquí en mi casa con mi esposa. Puedo decirte que tengo hoy, ahora en octubre, el día 3 de octubre, 2015 fue la primera vez que visité un templo adventista y ahora sábado, este 3 de octubre, cumplo 9 años visitando la iglesia. Me bauticé en marzo de 2016 y puedo decirte que voy a tener 9 años en el Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí viene a ser hecho todo nuevo. Queridos hermanos, se me terminó el tiempo y llegamos a la final del testimonio. Mientras más grande es el propósito de Dios en tu vida, más grandes serán los atentados del enemigo por destruirte. ¿Eres tú la primera persona en hacerlo él? No. Lo hizo con los antiguos profetas. Recuerdan con Moisés cómo lo quiso matar. Lo hizo también con la misma vida de Cristo cuando ordenó que mataran a todos los niños. Y también lo quiere hacer contigo. Mientras mayor es el plan de Dios en tu vida, pues mayores serán los atentados del diablo contra ti. Más, déjeme decirle que Salmo 90, versículo 1, Salmo 91, 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios te librará de todos los males. Dios te guardará en completa paz. Dios guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Hermano Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, queridos, por conectarse, por escuchar el testimonio. Y esas 29 personas que están allí conectadas, 28, porque yo soy uno de ellos, puedo decirle que esa fue mi historia, esa fue mi prueba, pero la suya quizás es otra. Y las pruebas del otro es otra, y la del otro es otra. Pero Cristo es el mismo. Su palabra es la misma y el Espíritu Santo es el mismo. Agárrese de Dios, confíe en Él y Él hará. Solamente tuvo misericordia con José Ariel, solamente tuvo misericordia con José Castillo, que estaba aquí, el José Contreras, que estaba aquí el sábado, el martes pasado. Lo tuvo con los hombres de la Biblia. Pues no, también lo tendrá contigo, porque tú eres muy amado, muy amada, así como lo fue Daniel en el cielo y también aquí en la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero cerrar con una oración, oraré al final. Vamos a darle paso pues al conductor del programa y que Dios pueda bendecirte grandemente. Amén, amén. Gracias, hermano José Ariel. Pocos años de vida, pero mucha manifestación del poder de Dios en esos años que te ha dado. El chat Amén. está repleto de amén, gloria a Dios, entre otras expresiones de gratitud, porque no es para menos, de verdad que yo estaba impactado mientras escuchaba tu testimonio y una prueba más que los científicos, con todos sus conocimientos y descubrimientos, nunca podrán explicar ni superar, pues es una prueba innegable de que la existencia de Dios es indiscutible. Así es que nada ni nadie lo podrá impedir lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Así que queremos por lo menos darle oportunidad a 2 personas porque el tiempo se nos ha acabado, pero por lo menos 2 personas que quieran hacer alguna pregunta o algún agradecimiento a nuestro hermano José Ariel Polanco, el cual usted puede invitarle a su iglesia para que él también pueda ir a llevar la palabra porque se dedica tanto él como su esposa a este ministerio, como él mismo lo dijo. Una de su petición cuando él tuvo su conversión
era precisamente en un pacto de entrega a la predicación de la palabra de Dios y ha dado muchas campañas evangelísticas. Así que usted tiene la oportunidad vamos a poner el número en el chat para que si usted quiere comunicarse de manera personal con él e invitarle a su iglesia, pues usted podrá también ser un canal de bendición para que personas que están en su iglesia puedan también ser edificados con este testimonio maravilloso que pues es más que las 20 lecciones de la fe de Jesús, porque es una obra José práctica en Miguel, la vida de una antes, persona. perdón, mi querido, precioso, déjame, porque se me va a ir la señal. Sí. Quisiera agradecerle a nuestro hermano, grandioso testimonio, mi hermano, de verdad, para venir de la boca de un joven. A veces nosotros, muchas personas pasan por dificultades y no tienen el valor de expresarlo. Gracias, mi hermano José Ariel. Gracias, Antonio, por la invitación de ese testimonio, al igual que muchos otros más. De igual manera, darle las gracias al Señor, porque aquí las personas, la mayoría de esas personas que han entrado por primera vez es de mi iglesia de NUA. Gracias, mis hermanos, por el apoyo. De igual manera, cada uno de los que han sido invitados, gracias por apoyarnos. Es cuanto perdón, pero los quiero mucho y desde aquí oiré otra vez. Amén, amén. Sabemos que la hermana Rosa está en proceso, ¿verdad? De viajes con su hija, mudanza, entre otras cosas, y por eso ha tenido algunos inconvenientes, pero ahí está para darnos su compañía, agradecimiento. ¿Alguien más, una persona más que quiera hacerle alguna pregunta o alguna palabra de aliento para nuestro hermano José Ariel? Le vamos a dar la oportunidad y luego él va a terminar entonces con una oración. Queremos decirle que este testimonio ha sido grabado. Usted va a poder volverlo a escuchar para que pueda, ¿verdad?, recrear nuevamente esta maravillosa obra que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano. No puedo ver todas las manos, pero si no hay entonces alguna otra persona que quiera hacerlo, pues vamos a darle la oportunidad para que nuestro hermano José Ariel Polanco tenga la oración. Pero antes queremos, José Ariel, que por favor nos dé tu número, lo vamos a poner ahora mismo en el chat. Puede irnos. José Miguel, perdón, Yuraima tenía la manita levantada. Oh, gracias, porque no la puedo ver a todas. Sí, puede abrir su micrófono, hermana, pero primero deme, José Ariel, su número mientras la hermana abre el micrófono para colocarlo en el chat. Sí, adelante, el número es 829-280-3925. Estamos a sus órdenes, tanto presencial, si hay que hacer alguna campaña, algún sermón, y si hay algún sermón virtual también, pues estamos a las órdenes 24/7 para el Señor. Gracias, ahí ya lo colocamos. Tenga ese privilegio de poder compartir nuevamente. Adelante la hermana que tiene la palabra en este momento. ¿Me dijiste, Roseli, el nombre de la persona? Yuraima. Sí, puede abrir su micrófono, hermano. No sé si quizás salió por alguna razón. Puede ser que tenga el problema para abrir el micrófono, pero ella está ahí. Oh, ya la veo, sí. Bueno, puede también escribir en el chat si quiere, si se le hace más fácil. Puede escribirnos por el chat, si no puede abrir el micrófono. Ok. Bueno, vamos a pedirle que ore y si después de terminada la oración, si ella le abre el micrófono, puede hacerlo, no hay problema. Y si quiere, puede entonces escribir en el chat. Vamos a colocarnos todo en actitud de oración para permitir que nuestro hermano entonces concluya este testimonio. Para el cierre, quiero dejar dos detalles importantes y breves. Número uno, el padre que tenía las dos mujeres, mi papá, luego de esto, oiga lo que Dios hizo en el Evangelio. Cuando yo fui padre en el 2016 y llegué al Evangelio en el 2016, mi vida cambió por completo. Esto hizo que mi actitud y mi actitud hacia mi papá cambiara. Y yo comencé a ver a mi papá diferente. Comencé a amarlo como nunca antes lo había amado. Lo invité a la iglesia.
me decía que sí, que iba a ir y visitaba una iglesia cristiana. Y pues un día mi papá aceptó la invitación. Luego mi papá llegó a la iglesia. Luego mi papá me pide que quiere bautizarse en la iglesia adventista. Y luego mi papá, que vino divorciado, se casó en la iglesia adventista con una de las damas que cuando yo llegué a la iglesia me dio estudio bíblico. Una señora viuda de 20 años se casó con mi papá y hoy mi papá es cristiano adventista del séptimo día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Otro detalle que me impactó bastante es que cuando pasé por el divorcio y estaba solo, yo le dije a Dios, Señor, mira, y si hablo para alguien en este momento que está pasando o pasó por alguna situación similar, déjame decirte que Dios es el experto en tomar vasijas rotas. Es en Jeremías capítulo 18, habla muy hermoso lo que el alfarero puede hacer con cada uno de nosotros. No importa los rotos que esté el matrimonio, no importa los rotos que esté tu vida, si vienes a Cristo, Él hará una vasija nueva, según le parezca mejor. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero casarme nuevamente, yo quiero tener un hogar, un matrimonio y una familia que te glorifique, pero yo lo quiero con una mujer cristiana, y si no es adventista del séptimo día, pues no la quiero. Pero quiero una mujer cristiana, una mujer que te sirva a ti. Y déjame decirte que en el 2021 Dios me dio el privilegio de conocer a mi amada esposa, la cual es teóloga de la Universidad Adventista, estudió teología. No tanto eso, es una sierva de Dios, una mujer temerosa de Dios, una evangelista junto conmigo. Y puedo decirle que, como dice Elena, yo puedo experimentar que el hogar, el matrimonio, puede ser aquí en la tierra un pedacito de cielo. Gloria a Dios. Oramos por tu matrimonio, oramos por tu familia, oramos por tu hogar, oramos por tu vida. Eterno Padre y buen Dios, en esta hora te doy gracias infinitas, Señor, porque por tu gracia y por tu amor puedo hoy con mi labio y con mi voz alabarte y glorificarte y decir grande, grande y poderoso es tu amor hacia nosotros. Padre, te ruego por este ministerio. Te ruego, Padre, por sus líderes. Te ruego por cada persona que me esté escuchando, por las que están en prueba y en tribulación, por aquellos que son invitados, que te están conociendo, que ellos puedan comprender, Padre, que con amor eterno tú le has amado. Oh Cristo, te doy gracias por el privilegio y el don de la vida que me preservaste tantas veces para que hoy pueda cumplirse el plan de tu vida, adorarte en espíritu y en verdad. Danos una buena noche, danos un sueño reparador y que el próximo martes, oh Cristo, la próxima persona que venga a testificar de ti pueda hacerlo en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llévame a servir. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios, más fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Feliz noche, bendiciones y gracias, ministro, por su intervención tan extraordinaria. Dios le bendiga a todos y a todas. Amén, amén, para servirle. Feliz noche. Igual. Feliz noche para todos.